Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico después del verano, varias semanas sin publicar nada, porque aquí en Sevilla y con el techo este metálico a poca altura, aquí no se puede estar en verano, así que he decidido hacer otras cosas en estos meses y ahora he retomado. Así que vamos a ver un episodio dedicado al montaje y calibración de la hélice. Nos vemos en unos segundos. Voy a empezar a montar la hélice de forma al menos provisional para presentarla, a ver qué tal queda todo. Lo primero es separar la parte trasera del spinner, ahí están guardados los tornillos, y poner el espaciador. Vamos a coger estas dos partes, así quedaría el espaciador y ahora iría la parte trasera del spinner. Así quedarían estas dos piezas y con el espaciador pues queda aquí una separación, que es la que indican las instrucciones de montaje de la hélice. El siguiente paso es usar ya estas piezas, que son muy parecidas, pero hay una que es la que va detrás y otra la que va adelante. Y según las instrucciones, la que va detrás, los agujeros en las piezas metálicas son más grandes que los agujeros que están en la pieza frontal. Estos agujeros son más pequeños, luego esta es la pieza que va detrás. Me he puesto sobre una superficie blanda. Vamos a poner esto así para que un ala vaya para allá y los otros dos para acá. Y el siguiente paso sería colocar este espaciador aquí. Una vez que están las palas puestas con la etiqueta hacia arriba, se coloca la parte frontal, que recordemos es la que tiene los agujeros más pequeños. Así. Y ahora se colocan todos los tornillos, tuercas, arandelas, etcétera, simplemente apretando ligeramente para poder luego regular el ángulo de ataque de cada pala. Ya están apretadas ligeramente estas 6 tuercas, simplemente para que no se muevan las dos piezas entre sí. Y ahora vamos a ver cómo queda esto puesto en el avión. Ya está la hélice puesta en su sitio y ahora, antes de colocar los tornillos, hay que poner esta pieza naranja y quitarle esas protecciones de goma porque tienen que entrar los 6 tornillos. Yo en principio voy a poner solo 3 para hacer pruebas, así que no los voy a quitar. Quedaría así. Estos tornillos simplemente están apretados para que esto no se mueva. En cuanto ha hecho contacto la arandela he parado de apretar, solo con 3 tornillos, y vamos a ver cómo queda el spinner puesto. Y así es como quedaría. Está simplemente puesto sin ningún tornillo porque lo voy a quitar para que no estorbe al paso por aquí. El siguiente paso ya sería regular el ángulo de cada pala con respecto a la horizontal. Eso ya lo haré más adelante. Y para proteger las palas de cualquier golpe le pongo las fundas de protección, que me las han enviado de un color un poco raro con respecto al naranja del avión, pero bueno, así quedan protegidas. Una vez que está la hélice puesta provisionalmente, simplemente apretando un poco los tornillos, es el momento de ajustar el paso de la hélice. Para ello he comprado este cacharrillo de segunda mano en Wallapop, 25 €, está de nuevo. Y el procedimiento para ajustar el ángulo es primero poner el 0. Como el avión está un poquito inclinado con el morro hacia arriba, tanto por la plataforma como por el espaciador que hay en la rueda, pues no nos va a marcar 90, nos va a marcar menos. Vamos a ver cómo es. Ponemos esta herramienta, como indica la figura, contra el plano de la hélice, que sería así. Y con esta perilla vamos a ajustar para que la burbuja quede en el centro. Así estaría la burbuja en el centro. Y nos marca 90 menos 2 grados casi. Es decir, si yo quiero poner el paso de la hélice a 20, pues lo tendré que poner a 2 menos, a 18. ¿Cómo se pone el paso de la hélice?
pues ahora tenemos que poner el nivel en otra posición hacia el intra 2 a 25 centímetros del borde de la hélice y con el borde de ataque de la hélice hacia arriba y la hélice horizontal. Es decir, sería esta posición de la hélice aproximadamente por el intra 2. Si yo quiero 20, ahora muevo esto para que la flechita marque 18, que sería aquí más o menos. Pondría esto por el intra 2 a 26 centímetros de la punta de la hélice. Abriríamos esta pinza, lo colocaríamos así y ahora giraríamos toda la pala hasta que la burbuja quede en el centro. Sería inclinar hacia acá y en cuanto la burbuja quede en el centro, la pala está a 20 grados con respecto a este plano de aquí. Para ello hay que aflojar estas tuercas, moverlo con la mano y una vez que esté en la posición apretar. A repetir lo mismo para las 3 palas y luego volver a comprobar efectivamente que al apretar pues no se ha movido excesivamente el ángulo de ataque. Voy a graduar esta pala ya está horizontal con respecto al suelo, no sé si se ve bien la burbuja, pero ahí está. También he marcado los 25 centímetros desde la punta por el borde de ataque para colocar la herramienta a esos 25 centímetros, la herramienta por el lado del intra 2. Ahora, como hay 2 grados de inclinación con respecto al suelo del plano de la hélice y 22 grados es lo que yo quiero poner de paso, que es lo que ha puesto esta persona de Estados Unidos que tiene la misma combinación de motor y avión, ha puesto 22 grados de paso. Luego si yo tengo 2 así y quiero 22 con respecto a este plano, tengo que marcar 20 en la herramienta. Ahí están marcados los 20 y ahora se trata de centrar la burbuja girando aquí el ángulo. Ya está centrado, ya lo he hecho y ahora voy a apretar estas 2 tuercas un poquito más para que este no pueda girar ya y seguiré trabajando con las otras 2 palas. Pues ya están ajustadas las palas a 22 grados, he dado 3 ciclos, o sea, he fijado un ángulo, otro y otro y ahora he vuelto a comprobar 3 veces cada ángulo y ha habido que moverlo un poquito porque al apretar, pues al ejercer presión pues quizás se mueve un poquito. Bueno, con los 3 repasos estos ya están fijadas el paso de 22 y así que lo único que faltaría sería apretar las tuercas a par 25 Nm y ponerle spinner. Pero eso ya pues lo vemos en otro episodio, ponemos punto final a este. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente, hasta luego.